Damos comienzo a este acto en memoria de los profesores José María Calleja y Antonio Rodríguez de las Heras. En primer lugar, tiene la palabra el socio fundador y CEO de Team Labs, Félix Lozano, que por motivos de salud acaba de dar positivo en COVID, realizará su intervención a través de un vídeo. Estimada familia, amigas, amigos, estimado rector, gracias por la invitación y los esfuerzos para hacer posible mi participación en este homenaje, a pesar de mi limitación para poder asistir como me hubiese gustado, al estar afectado por la COVID desde hace 3 días. No podía dejar de pasar esta oportunidad para compartir con vosotras, querida comunidad, algunas de las muchas palabras que nos quedaron por decirle a nuestro querido Antonio. Maestro, querido Antonio, no nos dio tiempo a decirte todo el valor que nos aportaste, lo valiente y atrevidos que nos sentíamos a tu lado. Nos ayudaste a construir la pedagogía de las decisiones más arriesgadas a las que nos hemos enfrentado. Al mismo tiempo, tu claro ejemplo de que coraje inconformista y compasión infinita es una combinación única. Tu sabiduría y tu ausencia de arrogancia te hace un ser extraordinario, del que seguiremos aprendiendo durante muchos años. Siempre fuiste una persona de vanguardia, cosmopolita sin papanatismos, adelantada a tu tiempo. Nos dejas un legado repleto de señales para seguir adentrándonos en esta sociedad digital que te atreviste a recorrer como nadie desde hace décadas. Son múltiples las utopías que perseguías, a las que nos invitabas y nos animabas a recrear. La utopía como necesidad para salir del presente, construyendo escenarios posibles mediante la imaginación y la creatividad. ¿A dónde va el tren? Autopedia, aunque aún no están puestas las vías. Alguna de estas utopías, tu posición pionera en el humanismo digital de los 90, la época pre-internet, materializada un poco después en tu amado Instituto de Cultura y Tecnología, el reputadísimo Máster de Gestión Cultural o el intrépido proyecto de la Sociedad de la Imaginación en la Extremadura de hace 20 años. En ellos describiste tu papel intelectual con la metáfora de la cometa y el cordel. Te preocupaba que la cometa alcanzase su máxima altura, que volásemos sin condicionantes, y para ello insistías en que el intelectual no puede convertirse en maroma de barco, que acabe por exceso de celo condicionando el vuelo. Al mismo tiempo, nos hacías ver que sin el cordel fino, apenas perceptible, pero resistente como hilo de nylon, se rompía, la cometa se perdería. Hace 10 años te volvimos a pedir ser cordel de la cometa Team Labs. Una reformulación como solo tú sabías interpretar, de la enseñanza superior, mundana, oficial, donde institucionalizar la ciencia ciudadana y en la que nos apremiabas para mantenerla como un espacio pequeño, abierto, flexible y al mismo tiempo relevante. Nos describiste el oficio con precisión de artesano, con estas palabras. Siempre he entendido la docencia como diálogo, como conversación inacabable. El diálogo es el uso de la palabra que mejor tiene en cuenta al otro. Ejercicio, en el fondo, de humildad,
porque el discurso se construye con aportaciones, no se dicta. Así la verdad es encuentro en un terreno que no es propiedad ni tuya ni de los otros, sino que confina con todos, frente al debate, en el que la verdad es triunfante. En esa alejada tierra, utopedia, no hay profesores ni asignaturas, hay maestros, como tú, querido Antonio. Maestro, la cometa fue tomando vuelo y desde hace 18 angustiosos meses perdimos el cordel. Tu mirada atenta, siempre disponible, tu escucha profunda, tu consejo afectuoso e irrebatible, con el que nos has ayudado a ir recorriendo la complejidad. Ahora lo único que nos queda es preguntarnos ¿qué nos diría Antonio? ¿Cuántas veces pensamos qué nos hubiese dicho Antonio ante esta situación? Muchas gracias. Muchas gracias, Félix, por tu intervención y espero que te recuperes pronto. Tiene la palabra ahora la directora de la Casa Árabe, Irene Lozano. Muchas gracias, rector, querido Juan. Gracias, decano, querido Julio, por invitarme. Para mí es un honor estar aquí esta tarde en este acto, en esta universidad tan querida para mí y homenajeando a José María Calleja, gran amigo. Y quería simplemente con unas palabras pues subrayar lo que nos une a todos, porque se puede haber sido muchas cosas de José María Calleja, se puede haber sido oyente de sus tertulias, de las tertulias en las que participaba en la radio, últimamente en la cadena SER, aunque a lo largo de su vida periodística pasó por prácticamente los principales programas de radio de todo el país. Se puede haber sido lector o lectora de sus artículos de prensa en distintos periódicos también a lo largo de los años, haber disfrutado de sus análisis políticos siempre agudos y ingeniosos y divertidos también. Y cuando se ha sido oyente o lector de José María Calleja, como es mi caso, resulta inevitable a menudo, cuando sucede algo relevante, como tantas cosas suceden ahora tan aprisa, pensar, como decía Félix Lozano también, ¿qué opinaría José María de esto? ¿Qué pensaría? ¿Qué nos diría? ¿Cómo calificaría estos tiempos o estos acontecimientos? También se puede haber sido compañero de batallas de José María Calleja. Él nunca fue neutral ante la injusticia. En tiempos de Franco estuvo en la cárcel de Carabanchel por no callar y posteriormente también por no callar aquello que los terroristas no querían oír fue su objetivo. Estuvo amenazado y tuvo que dejar su San Sebastián querida y venirse a Madrid. Siempre estuvo del lado de las víctimas sin matices, sin ambajes. Pero José Mari, como buen luchador, que tuvo claro que las luchas sociales y políticas no existen para justificar nuestras biografías, sino para realmente cambiar las vidas de quienes sufren la opresión, en aquel caso por el terrorismo. Él demostró una enorme sabiduría al reconocer el momento en que el terrorismo había sido derrotado y, por tanto, los demócratas éramos vencedores. Y en ese momento, como vencedor que se sabía, supo que lo que debía hacer era acometer la siguiente batalla. Por eso, a partir de la desaparición de ETA, dedicó su energía a defender a otras víctimas, en este caso las víctimas de la violencia machista. También se puede haber sido amiga o amigo de José Mari, como es mi caso, y también el del grupo de periodistas autodenominadas callejeras, que hoy también quiero reivindicar aquí. Sé que a ellas les hubiera gustado estar, que no han podido por distintos compromisos profesionales. Nos conocimos en el debate de José Mari en CNN+, que fue también pionero en su momento, pues era una mesa de análisis compuesta exclusivamente por mujeres. Y cuando CNN+ cerró hace ya 11 años, primero organizamos algunas comidas, algunas cenas para seguir viéndonos, después un grupo de WhatsApp, que lo llamamos así, callejeras, y finalmente eso se convirtió casi en un movimiento, como decimos nosotras en broma, y sobre todo en una profunda amistad a través de los años.
Una amistad que era personal, pero también una amistad intelectual con la que nos dábamos abrigo en momentos políticos y sociales difíciles, de esos que nos dejan tocados personalmente. Recuerdo especialmente en las semanas complejas del proceso cómo nos buscábamos, nos llamábamos para intercambiar opiniones, para contarnos cómo lo estábamos viviendo. También nos ocurrió al principio de la pandemia. Y como una paradoja del destino, en ese momento tan difícil de la pandemia, en que de nuevo nos buscábamos para charlar sobre lo que ocurría, en ese momento en que querías llamar a José Mari para, como él solía decir, comentar la jugada, ocurrió que de repente un día él desapareció. No salgo ni a comprar el periódico, fue una de las últimas cosas que me dijo. Y en esa renuncia, porque él era un gran lector de periódicos, estaba cifrada la dimensión del terremoto que estábamos viviendo. Y se puede, por último, haber sido alumno o alumna de José María Calleja. Sin duda, eso es una categoría especial. José Mari adoraba a sus estudiantes. Siempre estaba pendiente de ofrecerles la última porción de conocimiento, la noticia del último libro, el último análisis pertinente para su aprendizaje. Y cuando en nuestras conversaciones de callejeras afloraba el recurrente asunto del estado de la educación en España, y con él ese pensar fatalista y esa conservadora tentación de considerar que cualquier generación pasada era mejor y sabía más, ya sabéis, eso de en mis tiempos los jóvenes recitábamos la Odisea de memoria mientras nos duchábamos y cosas de ese tipo. Él siempre defendía a sus estudiantes, el nivel de sus estudiantes y de su universidad. Y del mismo modo que nos decía que se sentía como un dinosaurio porque seguía viniendo a la universidad con el periódico debajo del brazo, cosa que ya casi nadie hacía, le recuerdo diciéndonos: yo no comparto ese discurso catastrofista sobre las generaciones jóvenes. Mi experiencia es que son gente muy preparada, muy motivada, muy inteligente. José Mari creía en la gente joven, era optimista y estaba convencido de que las nuevas hornadas de españoles y españolas eran mucho mejores que nosotros. Creía en el conocimiento, creía en el futuro y adoraba a los jóvenes. Siempre estuve convencida de que ese cariño hacia sus alumnos, por encima incluso de su conocimiento del periodismo, que era vastísimo, fue lo que le convirtió en un gran profesor. Sirva este homenaje para devolverle nuestro cariño en forma de uno de esos abrazos cálidos y esponjosos como los que él daba. Muchas gracias. Gracias, directora. Gracias, Irene. Tiene la palabra el profesor Enrique Villalba. Gracias. Gracias. Querido rector, querido decano, queridas compañeras y compañeros, amigos, amigas, querido Lucas, querida Teresa, querido Jorge. Creo que no es este momento de hacer un repaso de la trayectoria académica y de las imprescindibles aportaciones intelectuales de Antonio Rodríguez de las Heras. Tendremos ocasión de hacerlo con la dedicación y espacio que merece en las jornadas que el Instituto de Cultura y Tecnología organizará en su memoria en torno a sus líneas de educación, tecnología y cultura los días 19 y 20 de mayo. Aún ahora, pasado este tiempo, nos cuesta encontrar las palabras para recordarlo y, sin embargo, ha sido incesante la conversación viva entre amigos o en la plaza pública de las redes que Antonio tanto apreciaba. Parece que nos ha dejado sin ese recurso, sin el don de la palabra, que era una de sus más deslumbrantes virtudes, con la que enganchaba y abrazaba a todos. La palabra hablada, que era ahora uno de sus más fuertes intereses, y la palabra escrita. La palabra nunca como prédica, como un discurso, como una lección, como una receta, sino como una conversación compartida, también como escucha, con la que te hacía sentir siempre partícipe y protagonista, con su generosidad tan atenta como discreta. La palabra como profesor y como maestro, en seminarios o charlas informales, en sus podcasts o vídeos, en sus cursos o MOOCs, en sus artículos académicos o periodísticos, en un post, en un tuit. Fuera cual fuera el formato, la extensión, la duración o la comunidad con quien la compartía, era siempre un privilegio su agudeza, su empatía, su generosidad intelectual, su paciencia, su humor. La palabra de Antonio no es divulgación,
es destilación de una constante reflexión, siempre en proceso, dosificada con exactitud según la ocasión. Era un comunicador superdotado en todos esos sentidos y formas. No solo su palabra traslucía sabiduría, sino también su persona, machadianamente, en el buen sentido de la palabra bueno, con su amabilidad y modestia tan acogedoras. Esa combinación, que se hacía evidente de inmediato, hacía que la multitud de personas que lo reconocieran como maestro. Quizá la primera palabra con la que se refieren a él sus muchos alumnos y discípulos, sus oyentes y lectores en las pantallas, en las aulas, en los textos, en las redes. Y es que coincidiréis en que es extraordinario conocer a alguien que concitara tan unánimemente admiración por el sabio y afecto por la persona, como no hemos dejado de comprobar durante estos tristes meses desde su adiós. La palabra en Antonio era, como digo, conversación, no palabra lanzada a su suerte, sino trenzada en una red, una conversación de horizontes temporales y espaciales interminables que en el tiempo se prolongaban en unas relaciones que Antonio mimaba. El tiempo, cuya brevedad tanto le pesaba como el bien más preciado y que sin embargo compartía siempre tan pródigamente. Y fue siempre un pionero, buscando y experimentando todo tipo de formas para esa conversación y muy especialmente también en ese espacio sin lugares, en el mundo digital, explorándolo, señalando los primeros asentamientos y haciendo de guía experto para tantos de nosotros, sin miedo a abrir sendas que quizá hubiera que desandar después, con la pasión y el esfuerzo por intentar habitar y labrar nuevas tierras transdisciplinares, dejando atrás la comodidad de los lugares comunes y los compartimentos estancos de las disciplinas académicas. La palabra, que era también semilla en multitud de proyectos. Antonio era un genial hacedor de proyectos, de nuevo generoso, pues a sabiendas de que muchos no llegarían a dar cosecha e incluso ni siquiera a brotar, los sembraba y planificaba con una ilusión y con una entrega admirables. Los acercaba un paso a la utopía de un modo contagioso. Muchos de esos proyectos ya sembrados los entregaba para que otros los cultivaran. A otros dedicó tiempo y enormes esfuerzos personales. Ahí están todos los proyectos fundacionales de las humanidades en esta universidad, la propia facultad que impulsó y de la que fue primer decano, la licenciatura en Humanidades, los cursos en Humanidades, diversos másteres, su Instituto de Cultura y Tecnología, será siempre, aunque ahora lo reguemos otros, su instituto. En otros a los que se le invitaba, como nos ha contado Félix, se embarcaba comunicando pasión a todos. En cualquier proyecto, en cualquier foro en que participara, era siempre un impulso de entusiasmo, de creatividad, de innovación, una invitación a asumir riesgos. La palabra y su ejemplo. Por eso llegaba tan bien, porque esa palabra era vivida, era verdad. El ejemplo de Antonio y su coherencia era una parte esencial de su magisterio. La palabra como cuento. Nos contaba nuestro lugar en el mundo, es decir, la cultura. Nos lo contaba envolviéndonos con el juego fascinante de sus metáforas inolvidables que nos transportaban a todos a sus ideas. La palabra del amigo, el consejo siempre más sincero, siempre de ánimo, siempre discreto. Con su palabra era posible seguir. La palabra que no tenía recovecos para el rumor o la maledicencia. La palabra siempre en positivo, sus ideas, sus amigos, su querida familia. La palabra que incomprensiblemente se ha vuelto silencio. Aunque seguiremos teniéndola siempre, escuchándola con nuestros ojos, como diría Quevedo, replicándose en el espacio sin lugares, en la red, siempre en sus textos, siempre en sus cursos, en sus vídeos, sus podcasts, pero sobre todo siempre en nuestras memorias. Otro de sus grandes temas, la memoria, los modos de hacer memoria. Un maestro como él no solo vive en nuestras memorias personales y compartidas, sino que seguirá siempre contribuyendo a la memoria que cada uno de nosotros vayamos construyendo en el futuro. La palabra, su palabra, busquémosla y compartamos el magisterio de su memoria. Gracias, Antonio, maestro, amigo. Muchas gracias, Enrique. A continuación tiene la palabra el profesor Carlos Maciá.
Muchas gracias, querido rector, querido decano, queridos todos, querido José Mari, me perdonarás si me tomo alguna licencia con motivo de este merecidísimo recuerdo. Tengo grabada a fuego una imagen tuya recurrente, viva, viernes, 2:30 de la tarde, pasillos vacíos, silencio absoluto, la nada. De modo ritual, los dos coincidíamos tras doblar una de las esquinas de la segunda planta de este edificio. Ambos veníamos de impartir 3 horas de clase, del tirón nada menos, y tú, tan pegado a la realidad como vivías y con la franqueza que siempre te acompañó, me mirabas, abrías los ojos, alzabas las cejas y, conteniéndote la carcajada, me repetías a modo de mantra: compañero, nosotros ya no estamos como para ser pobres meritorios. Interpreté siempre este comentario en clave directa de crítica al sistema, claro. Muy educada y entre líneas, sí, pero crítica. No podía pensar de otro modo teniendo ante mí a quien nunca se cayó, jamás, ante nadie y ante nada, que hablaba claro, directo, pesara a quien pesase y jugándose el tipo a pecho descubierto y en todo momento, toda su vida, demostrando su valentía de enfrentar lo justo e inhumano en cualquiera de sus terribles rostros, el franquismo, el terrorismo, el machismo. Siempre crítico, porque la crítica es consustancial al periodismo. Las clases de Calleja, en jerga estudiantil, nunca seguían el guión académico previsto. Su modo de inyectar el periodismo en vena siempre chirrió con lo encorsetado de un programa académico conformado por unas prácticas previsibles y un aprendizaje en exceso teórico, memorístico. Todo lo contrario en su caso. Pese a esta desafección curricular, curso tras curso, sus alumnos, de manera unánime, le valoraron en las encuestas de calidad docente con calificaciones no ya de excelencia, sino de honor. Siempre confirmaron que se cumplía aquella máxima de que si el aprendiz aprendió, el maestro instruyó. Hasta a leer les enseñaba. Leed para saber, les decía. Leed para pensar, leed para ser libres. Entraba en el aula con energía, durante tantos años acompañado por su escolta, un par de ángeles de la guarda, y como buen fiscal, inquiría por las novedades del día a los estudiantes, tratándoles como iguales, como el veterano reportero que dispara a sus colegas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué novedades hay? ¿Qué sabéis? Eso es periodismo, esa es la realidad de la profesión. Pasión por lo que acontece. Precisamente indagar en lo cotidiano era el motor de tu vida, la incansable búsqueda del porqué de las cosas. El no dar jamás nada por sentado, el cuestionar, el contrastar, el profundizar. El oficio de ser honesto para contar la verdad alcanzable, desde todas las perspectivas posibles. Bendita libertad, pateándote en lugar de los hechos, aguzando los 6 sentidos, ver, escuchar, tocar, oler, degustar y reflexionar. El rigor siempre fue tu obsesión y tu compromiso. Las palabras ni son neutras ni son neutrales, repetías incansable. Referente, guía, maestro de tantas generaciones de periodistas que han pasado por nuestras aulas, empeñados como tú en ese mandato que también supiste transmitirles, que los periodistas no estamos para salvar al mundo, pero que gracias a un trabajo de calidad contribuimos sin duda a que este planeta sea más justo, más libre, más habitable. En su nombre y en el nuestro, colegas, amigos y compañeros, mil gracias de corazón, José Mari, por tu ejemplo. Muchas gracias, Carlos. Tiene ahora la palabra el decano de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, profesor Julio Checa. Querido rector, queridos familiares de los profesores Fernández Calleja y Rodríguez de las Heras, Íñigo, Miquel, Teresa y Lucas, Jorge, queridos Enrique, Carlos, querida Irene, querido Félix,
autoridades, colegas, discípulos de ambos, amigas y amigos. En primer lugar, en nombre de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, quisiera daros las gracias por haber decidido y podido acompañarnos en este homenaje que rendimos a los profesores Fernández Calleja y Rodríguez de las Heras. Me consta que otras personas hubieran querido acompañarnos, pero no han podido hacerlo como hubiera sido su deseo, así que también quisiera agradecerles sus mensajes de adhesión a este acto. Las personas que me han precedido en el uso de la palabra se han encargado de trazarnos con justa emoción la semblanza profesional y personal de nuestros dos colegas, y estoy seguro, y además las veo, que hay otras personas hoy aquí que hubieran podido y querido dejarnos también su testimonio, pero de nuevo las circunstancias nos han animado a la contención. Confío en que las palabras de Irene, de Félix, de Enrique y de Carlos sean las de todos, sean las de todas. Por mi parte, no quiero añadir mucho a lo ya dicho, pero sí me gustaría resaltar, desde mi función institucional en este momento, que el fallecimiento de los profesores Fernández Calleja y Rodríguez de las Heras supone la pérdida de dos referentes fundamentales. La Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación queda huérfana de su magisterio y de su entusiasmo, y nuestra comunidad, soñada como todas, tendrá que imaginar desde ahora qué nos hubieran aconsejado hacer en cada momento de dificultad o cómo aprovechar mejor si llegan los tiempos de dicha. Ojalá su memoria permanezca entre nosotros y su legado nos inspire por mucho tiempo. Para muchos pueblos, desde la antigüedad, el tiro ha representado el valor sagrado de la sabiduría, la sombra que nos cobija para dialogar y que propicia el encuentro sosegado de la comunidad. Si todas las comunidades se constituyen y se reconocen por medio de símbolos capaces de expresar una identidad compartida, la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación cuenta desde hoy con dos tilos, plantados en recuerdo de nuestros queridos colegas, faros necesarios para una comunidad universitaria como la nuestra, en la que aspiramos a que la palabra tenga un valor sagrado, el que siempre le han reconocido las humanidades, pues precisamente esa palabra nos proporciona el cobijo que necesitamos y propicia que podamos seguir dialogando con quienes, a través de su ejemplo, todavía tienen mucho que decirnos y que enseñarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, decano. Entregamos ahora dos placas conmemorativas a los familiares de José María Calleja y de Antonio Rodríguez de las Heras. Muy pocas veces mis palabras en público han nacido de la tristeza. Este es un acto triste porque recordamos a dos compañeros y amigos muy queridos por nuestra comunidad universitaria. Y digo que hablo desde la tristeza porque informar a nuestra comunidad en aquellos días de inmensa incertidumbre del fallecimiento de Antonio y del fallecimiento de José María han sido de los momentos más duros de mi mandato como rector. Es también un acto triste porque sentimos que nos fueron arrebatados de una manera cruel, imprevista,
en un tiempo muy difícil para todos. Y porque José María y Antonio y José María tenían todavía mucho que decirnos, mucho que vivir, mucho que compartir con nosotros. Los dos se encontraban en plenitud, siempre activos, siempre dispuestos a ayudar, a aconsejar, a seguir aportando con generosidad su magisterio en esta universidad a la que tanto ayudaron a engrandecer. Antonio y José María eran de esas personas que se cruzan en nuestro camino y que, como decía José Luis Borges, con ellos uno siente que el cansancio se mitiga y el camino se vuelve más humano. Sus amigos y compañeros, Félix Lozano y Enrique Villalba, Irene Lozano y Carlos Maciá, nos han tejido una semblanza de sus personas y su figura desde el cariño y la admiración. Cariño y admiración que todos compartimos. ¿Cómo no admirar el compromiso valiente de José María Fernández Calleja, represaliado por su activismo contra el régimen franquista, amenazado por la banda terrorista ETA, defensor de las víctimas cuando nadie se atrevía a hacerlo, paladín de la libertad y la justicia, como profesor y como periodista? Recuerdo muy bien nuestro almuerzo para invitarle a incorporarse como profesor a la universidad. 2 escoltas esperaban en la puerta del restaurante. Echaremos mucho de menos su espíritu dialogante, la brillantez de su palabra y, sobre todo, su amistad y generosidad para con todos. ¿Y qué decir de Antonio Rodríguez de las Heras? Antonio fue uno de los fundadores y pilares de esta universidad. Catedrático, el primer decano de la Facultad de Humanidades, fundador del Instituto de Cultura y Tecnología de la universidad, pero sobre todo un hombre bueno, generoso, siempre amable, siempre conciliador, querido por los estudiantes, por sus muchos discípulos y por sus compañeros en la universidad, que él contribuyó a mejorar como pocos. El mañana no está asegurado para ninguno de nosotros. Aunque sepamos y nos conste que el día de partir nos llega a todos, aunque nos preparemos para despedir a los seres queridos, nada nos prepara para la desolación que dejan. Cuanto más grande es su figura, mayor es el vacío. Pero si miramos con atención ese vacío aparente, podremos comprobar que en realidad está muy lleno, repleto de todo aquello que nos dejaron y de ese amor y de esa amistad a la que la muerte no derrota. En palabras siempre sabias de Miguel de Cervantes, cada cual, Sancho, es hijo de sus obras. Y nos recordaba también: cambiar el mundo, amigo Sancho, no es ni utopía ni locura, es justicia. Nos han dejado 2 hombres justos y buenos. Por eso estamos aquí hoy celebrando su memoria. Quisiera terminar con las palabras de un poeta inglés, David Harkins, que dedico con todo cariño a los familiares de José María y Antonio hoy aquí presentes. Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no le puedes ver o puede estar lleno del amor que compartisteis. Puedes volver
la espalda al mañana y vivir en el ayer, o puedes afrontar con ilusión el mañana a causa del ayer. Puedes llorar, cerrar tu mente, quedarte vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a ellos les gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Hasta siempre, Antonio, hasta siempre, José María. Les invito ahora a acompañarnos al exterior en la ofrenda floral que realizarán los familiares, como ha dicho el decano, en los tilos plantados el pasado mes de septiembre junto a las placas conmemorativas en homenaje a los profesores José María Calleja y Antonio Rodríguez de las Heras.